Hoy queremos comenzar con un estudio que hemos estado planificando poder llevar a cabo. Hoy queremos traer al tema de discusión, al tema de sobremesa, el estudio sobre el libro de Revelación. Mucho se ha hablado de este libro, hay cientos y miles de textos que se refieren a él. Se han dado conferencias, se han dado plenarias, estudios, talleres, participaciones, comentarios, interpretaciones alrededor de este texto. En nuestro caso particular, pues habíamos prometido tocar este tema, un tema complejo, un tema profundo, un tema que para la Iglesia de Dios es importantísimo. Y es importante porque el mismo texto tiene aparejado, lleva consigo una serie de circunstancias, tópicos, temas que deben de ser completamente entendidos por aquellos que se dedican al estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, pues, tratar de entender este tema en particular no va a ser simple, no va a ser fácil, pero consideramos nosotros que es fundamental traerlo al estudio, al conocimiento y al desarrollo de lo que tiene que ser el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a tratar de poner algunas estructuras que nos permitan soportar todo el conocimiento aquí entregado, o mejor dicho, revelado. Anticipamos de antemano que no va a ser simple, no va a ser sencillo, no va a ser fácil porque hay mucho desconocimiento de este texto. A pesar que el texto invita a interpretar que aquí lo que existe es revelación o revelaciones, el resultado, el efecto, la percepción que se tiene del mismo es que es un libro oscuro, cerrado y difícil de interpretar. Anticipamos de antemano que el escucha, el oyente debe entender que existen miles y miles de interpretaciones de este texto y a lo largo de los tiempos se han dado inimaginable cantidad de apreciaciones del mismo. En otras palabras, pues tenemos que entender que al sumergirnos en este conocimiento no va a ser fácil y no va a ser simple, porque el libro tiene consigo un sinnúmero de dificultades propias del engaño religioso en el que actualmente sobrevivimos, propio de la mentira, la falsedad, la distorsión, propio de la destrucción que se quiere de la verdadera fe. Por eso, pues, pretender querer estudiar este texto no va a ser simple, porque el mismo está compuesto por una serie de principios que en actualidad muy pocos respetan, o muy pocos conocen, o muy pocos enseñan. Porque es un texto, pues, que ha generado una terrible y fuerte controversia alrededor de él, producto de las expresiones, de los pronunciamientos, de las declaraciones, de las enseñanzas, de las doctrinas nuevas y sobre todo de el juicio divino. Es así que pretendemos nosotros en estos espacios ir abordando los temas poco a poco. Haber decidido ir leyendo un versículo e irlo comentando, pero entonces caeríamos en el error que han caído cientos y miles de personas que se han dedicado a comentar este texto, porque el libro de Revelaciones es un libro que está compuesto, o sea, hay etapas, fases que tienen que ver con una cosa o con otra, pero que no van sucintas, no van concatenadas, no tienen un hilo conductor de inicio al final, sino que el texto está hecho para aquellas personas que se supone que entienden o tienen conocimientos previos de profecía, de visión, de revelación, de interpretación de tiempos, señales. En otras palabras, como el mismo texto lo recoge, es para los siervos de Dios. Y normalmente se ha interpretado que siervo de Dios es todo aquel individuo que supone o se supone o presupone que es siervo de Dios. El problema es que en la actualidad los, entre comillas, siervos de Dios no tienen nada que ver con Dios, pero ellos se autodenominan, se autoetiquetan, se autonombran siervos de Dios. Pero como vamos a ir aprendiendo nosotros, el siervo de Dios no es el que dicen los grupos religiosos o las doctrinas religiosas modernas que es, sino que el siervo de Dios es el que está constituido, identificado, reconocido, declarado, ungido por Dios mismo. Así que como ven, tenemos una serie de dificultades, un montón de paredes, un montón de puentes rotos, un montón de brechas que no nos va a ser fácil poder pasar o poder evadir o poder arreglar.
Y eso es producto de que, como lo hemos repetido siempre, este asunto del libro de revelaciones es un asunto complejo. Y es complejo no por el texto en sí, sino que es complejo por el momento en el que vivimos nosotros. Y así fue complejo para los del primer siglo, y así fue complejo para los de los distintos siglos, y así ha sido complejo para todo el mundo, porque los tiempos que se viven son tiempos complicadísimos, muy, muy, muy complicados. Es así pues que pretendemos nosotros, ir fraccionando el texto, colocando las piezas en el lugar que a cada una le corresponde e ir entendiendo de acuerdo a la interpretación correspondiente el sentido, el propósito, el objetivo, el significado del mensaje. Y eso no va a ser simple, no va a ser fácil. Porque, como repito, a este libro ya le llega una serie de dificultades nacidas de los enfrentamientos con las distintas doctrinas, tanto paulinas, pedristas, juancistas, y pues la fila o la lista podría continuar de individuos que han pretendido hacer de este texto el texto particular de ellos, cuando se les olvida que el mismo pertenece a Dios, porque es el plan de Dios para el final, y que ese plan le fue, ¿cómo se llama?, entregado al único digno de poderlo recibir. Entendemos, conocemos, sabemos y está declarado en el mismo texto que solo es uno, y su nombre es el Mesías Jesús. Así que cualquier otro personaje que pretenda querer tener derechos de autor o pretenda querer asumir posiciones de autoridad con relación a este texto, pues anda muy mal, porque el mismo claramente define de dónde nace, la autoría y quién es el único digno del mismo. Entonces, imagínense ustedes tener que agarrar el texto de Revelaciones y colocarlo en contexto para que podamos comprender él y los mensajes incluidos en el mismo. Entonces, no va a ser una labor fácil, no va a ser nada sencillo, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos compartir el mensaje aquí plasmado, que viene del mismísimo Dios y que nos fue entregado por el Mesías Jesús. Entonces vamos a tratar de respetar los protocolos, los procedimientos, las reglas que se han dictado a través de los tiempos con relación a los distintos dones y poderes que en este texto se encuentran. Es así pues que vamos a ubicar las cosas en su contexto, vamos a decir las cosas tal cual son, vamos a respetar las reglas y con estas reglas nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es comprender el libro de revelación. Entonces, con eso en mente, yo espero que podamos ir limpiando la basura que se nos haya ido acercando o formando alrededor nuestro con relación a doctrinas paganas, a doctrinas romanas babilónicas, a herejías, a mentiras, a engaños, que nada tienen que ver con este texto, porque eso es fundamental. O sea, tenemos y estamos obligados forzosamente a limpiar nuestro camino para que podamos andar correctamente y podamos entender este texto, porque si no nos vamos a volver a encontrar pasa con cientos y miles de personas que se han metido a comentarlo y se han extraviado. Entonces, de antemano yo espero que podamos tener los espacios suficientes para irnos comprendiendo, ir analizando, ir interpretando e ir haciendo las cosas correctamente. Y en la medida que vayamos mostrando los principios, pues que nos vayamos entendiendo, que vayamos aceptando y que vayamos aplicando estos principios, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Revelaciones es un libro muy interesante, yo en mi caso particular lo considero extraordinario. Es el libro que por excelencia le viene a dar vuelta a todo lo que hay en el Nuevo Pacto y viene a establecer principios, doctrinas, enseñanzas, conocimientos, revelaciones de un sinnúmero de cosas. Es más, recuerde que aquí quien habló es el mismísimo Dios. Por lo tanto, vamos a aplicar los principios que conlleva este tipo de mensajes para que no vayamos a tener problemas. De antemano yo sé que habrán personas que les va a costar, que se van a resistir, que no les va a parecer, pero tienen que entender que el texto se escribió con una serie de propósitos. Tenemos que alcanzar cada uno de esos propósitos. No va a ser nada simple porque la mayoría de gente está contaminada con religión, con falsa doctrina, con engaño.
y ya tienen elaboradas una serie de estructuras que creen ellos que son la voluntad de Dios. Pero si algo podemos decir nosotros antes de comenzar este estudio es que la única voluntad de Dios manifestada de principio a final está en Apocalipsis. Antes de Apocalipsis en el Nuevo Pacto, lo que habían son apreciaciones particulares de paulistas, de pedristas, de juancistas y de cualquier otro. Aún hasta en el caso particular del Mesías Jesús, cuando estuvo en la tierra, irtió algunos comentarios, algunos puntos de vista con relación a algunos temas, doctrinas, enseñanzas que tienen que ver con Dios. Estos comentarios, estos puntos de vista, estas declaraciones las modificó, las cambió o las desautorizó el libro de revelación, o en otras palabras, las declaraciones de Dios. Por eso, como pueden ver, no va a ser simple, no va a ser sencillo, no va a ser fácil estudiar este texto, porque lo vamos a hacer no desde el punto de vista doctrinario de un grupo religioso, sino que lo vamos a hacer de acuerdo como la revelación fue dada. Nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es la revelación de Dios. Por eso, pues, esperamos que lo que vamos a enseñar, lo que vamos a compartir, de lo que vamos a hablar, le permita a usted comprender este libro de revelaciones y tenerlo y verlo desde una óptica, desde un ángulo distinto y diferente, que le permita aplicarlo a su vida. De antemano esperamos que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, pues nos las haga saber. Para eso, pues hemos dispuesto la página oficial de la Iglesia de Dios, que es iglesia-de-dios.tk. Ahí nos puede escribir, ahí nos puede contactar y pues de antemano esperamos que el libro de revelaciones tenga, tenga algo que decirle a usted y algo que decirle a su vida. Muchas gracias.